Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro en el Manu, en Madre de Dios, y quiero aprovechar el tiempo disponible para hacer un breve comentario sobre Javier Milei, ¿no? No me voy a ocupar del Milei político, ni tampoco del Milei como estratega, como candidato, ¿sí? Sino del Milei economista, ¿sí? Bueno, sobre particular, debo decir que efectivamente he leído he escuchado sus conferencias, ¿no? Entrevistas, etcétera, y la conclusión que llego es que es alguien, un economista que ha leído, ¿no? Que ha leído toda la corriente del pensamiento económico y que ha anclado en la escuela austríaca, porque la considera que la más pertinente, no solamente para Argentina, sino posiblemente para América Latina, ¿no? Dado que todos estamos en esta crisis política especialmente. Bien, pero lo que quiero poner énfasis, ¿no? Es que las escuelas no caen del cielo, ¿no? Las escuelas tampoco, las escuelas económicas tampoco se aprenden, ¿no? En forma espontánea en el cerebro de algún economista, algún pensador, y luego tienen impacto en la realidad. No, es al revés. Es la realidad la que plantea una serie de preguntas, una serie de retos, y en la medida en que los economistas o los pensadores pueden responder adecuadamente a ese reto, a esas preguntas, es que logran trascender, ¿sí? Y esto es válido desde el primer fundador de la economía política, ¿no? El fundador de la economía como ciencia, como es Adam Smith, ¿no? Pues bien, Adam Smith, ¿por qué trasciende? Adam Smith trasciende porque es capaz de resolver un problema que hasta ese momento era muy difuso. El origen, la causa y el origen de la riqueza de las naciones, ¿no? Hasta antes de Adam Smith habían predominado las teorías de los mercantilistas y la fisiocracia. ¿Y qué decía la fisiocracia? La fisiocracia decía que el único sector que generaba riquezas era la agricultura y que todos los demás sectores eran estériles, ¿no? ¿Qué decían los mercantilistas? Los mercantilistas a su vez eh, sostenían que la economía nacional se podía entender como la economía de un comerciante o una economía familiar. Y era muy claro que para un comerciante, ¿no? Que un comerciante se hacía más rico en la medida en que lo que vendía era más de lo que compraba, ¿no es cierto? Y lo mismo en la economía familiar. Por lo tanto, ellos decían, a nivel de país debe ser igual. Por lo tanto, un país va a ser más rico en la medida en que venda más, o sea, exporte más de lo que importe. Y como en esas épocas se pagaba en oro y plata, o sea, en metales preciosos, entonces ese país lograba acumular más metales preciosos. Por lo tanto, era la cantidad de metales preciosos los que marcaba la riqueza de una nación. Bueno, eso fue en la edad en los inicios del capitalismo. Ya en la revolución industrial, Adam Smith da una percepción, da una interpretación de esa realidad en la forma más adecuada, ¿sí? Y sostiene, ¿no? En su libro que se llama precisamente La riqueza de las naciones, ¿no? El nombre corto, ¿no? Refuta principalmente a los mercantilistas, ¿sí? Sostiene que la riqueza no está dada por la cantidad de los metales preciosos, sino por la cantidad de trabajo. La mercancía tienen valor en la medida en que contienen trabajo. Y esto se conoce como la teoría de los costos de producción. Es lo que también se conoce como la teoría objetiva, ¿no? Del valor. Bueno, además de esta teoría tiene otras. Quizás para mí una de las fundamentales es con la que precisamente inicia su libro, cuando dice que todo el progreso social, que todo el progreso de la humanidad se ha debido a la división social del trabajo. Es decir, que si no hubiera habido división social, aún estaríamos en las cavernas. Y efectivamente, ¿no es cierto? La división social del trabajo, el hecho de que cada uno se especializa en algo, significa no solamente que lo haga mejor, sino que también aprenda y lo mejore, con lo cual aumenta la productividad y la producción, ¿no es cierto? Luego, esa división social del trabajo, él lo aplica a nivel también internacional y dice que cada país se debe especializar, ¿no es cierto?, en los bienes para los cuales, en los cuales tienen las ventajas absolutas, ¿no?
Y eso se conoce precisamente como la teoría de las ventajas comparativas absolutas. ¿Sí? O sea, como Inglaterra en ese momento, porque recuérdense que Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill, que son los tres representantes de la escuela clásica más importantes, ¿no? Eran ingleses. Y de alguna manera estaba analizando la economía británica o inglesa. Entonces, ellos sostienen que al especializarse, en este caso Inglaterra, por ejemplo, en la producción de manufacturera y Portugal en la producción de vinos, entonces cada uno especializándose en cada uno de esos bienes, al final podrían intercambiar y ambos países ganaban, ¿no? Bueno, esta es una teoría que nos suena muy familiar, ¿no? O sea, el énfasis en la minería y en los sectores primarios tiene que ver mucho con esta teoría, que han pasado muchos siglos, pero que sin embargo se sigue manteniendo, ¿verdad? Pues bien, por lo tanto, en el comercio internacional no es cierto, como decían los mercantilistas, o se podía inferir de la teoría mercantilista, que unos países ganaban lo que tenían superávit, mientras que otros países perdían lo que tenían déficit, sino que era posible que todos ganen, ¿no? La fórmula del gana-gana. Todos ganaban porque aumentaba la productividad, aumentaba la producción y el intercambio justo, cosa que no ocurrió, era lo que permitía que todos progresaran. Pues bien, eso fue la teoría de Adam Smith, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Pero aquí lo importante es señalar la teoría del valor trabajo, la teoría objetiva, que luego es refinada, en realidad, en diversos aspectos, no solamente en la teoría del valor trabajo, sino también la teoría de la ventaja comparativa absoluta, por ejemplo, por ventaja comparativa relativa, es refinada por el segundo exponente importante de la escuela clásica, que es David Ricardo. Y finalmente, toda esta teoría son, de alguna manera, predicadas, ¿no? Enseñadas, difundidas por John Stuart Mill. Pues bien, lógicamente que cuando un sistema está naciendo o está en sus primeros momentos, como el capitalismo, esta teoría de valor de trabajo no era muy cómoda, y más incómoda lo fue cuando llega otro pensador que es Karl Marx, ¿no? Karl Marx en 1867 publica el Capital, el primer tomo, porque los otros dos tomos fueron publicados por Engels, ¿no? Bueno, Marx toma la teoría objetiva del valor y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? O la teoría de la costo de producción, como también le gustan llamar. Es decir, Marx considera que cuando se fabrica una mercancía, por ejemplo una silla, todos los insumos trasladan su valor a la nueva mercancía, ¿sí? Los clavos, el valor de los clavos, el valor de la madera, el valor de la cola, etc. Pero sin embargo, hay una mercancía especial en el mundo de las mercancías. Esa mercancía especial se llama fuerza de trabajo. No estamos pensando en el trabajador. Cuando un capitalista contrata a un trabajador, no lo contrata a él, sino contrata su fuerza de trabajo. Es la fuerza de trabajo la que se compra y se vende en un mercado, que es el mercado laboral. Y esta mercancía fuerza de trabajo tiene una particularidad que no la tienen las demás mercancías, y es que cuando se le da su valor de uso, es decir, se pone a trabajar, genera un valor incluso mayor al de ella misma, ¿no? Entonces, el valor del nuevo producto, de la mercancía, está dada por esta mercancía especial que es la fuerza de trabajo, que genera un mayor valor, que es el objetivo del capitalista, y que por ello se conoce esto como el plusvalor o la plusvalía. Por lo tanto, bajo este enfoque, ¿no?, se considera que el capitalista explota al trabajador. Evidentemente que este enfoque, que nace de la teoría objetiva del valor con Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill, no era muy cómoda, digamos, en los inicios de un nuevo sistema, ¿verdad? Y entonces empiezan los intentos de generar una nueva teoría, ¿no?, que enfoque el valor. Y de esa manera surgen los marginalistas y la teoría subjetiva del valor. Surge, por ejemplo, André Marchal, que es el primer neoclásico, el fundador de la escuela neoclásica y podríamos decir también el fundador de la microeconomía, aunque en su libro nunca vamos a encontrar ni un gráfico ni cuestiones matemáticas, ¿no?
Pero todos estos esfuerzos culminan, digamos, con la publicación de Karl Menger, que es el que da origen a la filosofía, que da origen a la economía, a la escuela económica austriaca. Karl Menger, ¿no? En 1921 escribe Principios de la Economía. ¿Sí? Perdón, en 1871. En 1871 escribe Principios de la Economía, donde precisamente rebate las teorías objetivas del valor. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos ante un debate estrictamente teórico. Por un lado, las ideas de Karl Marx, que propugnó el socialismo y el comunismo, pero que nunca lo llegó a ver. Es más, él pensó que el primer país capitalista, el primer país socialista del mundo iba a ser Inglaterra, porque es ahí, en Inglaterra, donde se iban a desarrollar las contradicciones, en primer lugar, porque era el primer capitalista del mundo, ¿sí? O donde se dio origen al capitalismo. Pero esto fue un debate estrictamente teórico, ¿cierto? Bien, en cuestión de la teoría la teoría del valor. Sin embargo, en 1917 se produce la revolución bolchevique. Se produce la revolución socialista con Lenin. Lenin corrige a Marx, y lo tiene que corregir para poder fundamentar de que la revolución no se va a desarrollar en Inglaterra, sino en un país atrasado, como es Rusia, y para eso utiliza, ¿qué cosa? Utiliza una nueva teoría en la cual el capitalismo ya no es visto nacionalmente, sino en forma internacional, y en consecuencia como una cadena. Y como él señala en su libro El imperialismo, la última fase del capitalismo, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Es decir, había que esperar que la revolución socialista no se desarrolle en un país desarrollado, sino al contrario, en países donde el desarrollo capitalista fuera incipiente. Pues bien, entonces ya aparece un sistema ya no deseado, ¿no? Sino real. Capitalismo por un lado y socialismo por otro lado, ¿no? Capitalismo con economía de mercado, ¿no? Aunque eso después podríamos conversarlo en otro video, porque en realidad para mí no existe capitalismo, sino capitalismos. Y por otro lado, existe el socialismo con la economía planificada. Como ustedes comprenderán, cuando se hace la Revolución de Octubre y se crea un nuevo sistema, había todo que crearlo, no había nada prácticamente, ¿no? O sea, pero entonces ahí se produce ya un choque de sistemas, capitalismo real versus socialismo real. Y entonces, siguiendo con la escuela austriaca, ¿no? Después de Meyer sigue von Bauer, que escribe, antes de la Revolución de Octubre, escribe su libro Capital e Interés, que se considera como una especie de capitalista, el capital capitalista, o sea, como una obra, así como la obra de Marx es una crítica del capital, la obra de von Bauer se considera como la obra que defiende el capitalismo, ¿no es cierto?, con este trabajo, ¿no? O sea, sería el anticapital. Bien, pero todo eso está en plano teórico, pero una vez que se produce la Revolución Socialista de Octubre, entonces ya llega el choque de sistemas, ¿no? Entonces, es aquí cuando ya, cuando surgen otros pensadores austriacos, ¿no? Que fueron precisamente, von Bauer tuvo como alumnos, ¿no? A von Mises, un austriaco, y Joseph Schumpeter. Bueno, no vamos a hablar de Schumpeter porque realmente Schumpeter, si bien es cierto que también se le menciona en esta corriente, sin embargo es un austríaco, en mi opinión es un exponente de la corriente austríaca, pero totalmente heterodoxo, ¿no? Los que han leído el libro, su monumental obra, Capitalismo, Socialismo y Democracia, se sorprenden, como me sorprendí, cuando lees los primeros párrafos, ¿no?, de su libro y ya se hace una pregunta. ¿Podrá sobrevivir el capitalismo? Y él después se responde, no creo que lo haga, ¿sí? Entonces, él considera que el capitalismo va a ser reemplazado por el socialismo,
pero no por el camino que señala Karl Marx, no por medio de una revolución proletaria que tome el Estado y a partir de ahí elimine las clases sociales, etcétera, etcétera, sino a través, casi en forma espontánea. El éxito del capitalismo va a llevar precisamente a su extinción, que para mí, ahora, en el 2023, es una opinión más acorde, digamos, ¿no? Y más posible. Bueno, eso será motivo de otro comentario, debido a todo el desarrollo tecnológico que se está dando. Porque mi conclusión en particular, después de estudiar los sistemas económicos, es que lo que es subversivo es la tecnología. La tecnología es lo que hace posible que una sociedad o que los Homo sapiens abandonen un tipo de sistema económico y lo reemplacen por otro, y lo reemplacen por otro, ¿sí? Pero eso es posible por el desarrollo tecnológico. Porque si el desarrollo tecnológico no existiera, entonces la sociedad sería estacionaria y nadie tendría necesidad de cambiar sistemas. Pues bien, pero volviendo al tema, von Mises escribe en 1922, ¿no? Escribe Socialismo, ¿no? Una teoría y análisis del socialismo, donde precisamente ya en 1922, o sea, ya producida la Revolución de Octubre, en donde precisamente critica el socialismo y considera que la planificación va a fracasar porque no es posible, no es posible, al no haber una economía de mercado, no es posible la generación de precios, y sin precios no puede haber cálculo económico, ¿sí? Entonces, ya en 1922, pero como digo, esto ya aquí la escuela austriaca ya se opone, ya no a Marx, ya no a las ideas de Marx, sino ahora se opone, ya es una oposición de sistemas económicos, ¿no? Reales. Bueno, ¿qué pasa en el terreno de la realidad? Estamos hablando en el campo de la teoría, pero ¿qué pasó en el terreno de la realidad? Bueno, teníamos que desde el punto de vista del capitalismo, habían voces muy pesimistas, con respecto, como las de Marx, que sostenía que el capitalismo entraría en crisis continuas que llevarían después al socialismo por la acción política de la clase obrera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la teoría de Malthus, ¿no? Que también se considera un clásico, ¿no? También inglés, que consideraba pues que los alimentos iban a crecer en forma aritmética, mientras que la población lo hacía a un ritmo mayor en términos geométricos, exponencial, de tal manera que lo que se veía en el futuro era una hambruna. Habían teorías pesimistas sobre el futuro. Sin embargo, se imponen estas teorías, sin embargo, como no se dan esto, ni se produce la revolución socialista después de la muerte de Marx, ni tampoco se da la teoría de Malthus, entonces las teorías neoclásicas se imponen, ¿sí? Y es lo que se conoce como digamos, el medio siglo de oro de la economía neoclásica y del capitalismo, ¿no? Más o menos de 1850, 60 hasta 1929, ¿no? Donde pareciera que el capitalismo efectivamente se ajusta y permite, digamos, su desarrollo, ¿no? Sin intervención del Estado. Sin embargo, en el 1929 pasa algo inusitado. La crisis de 1929. Dentro del esquema clásico y neoclásico propiamente, no se podía admitir la existencia de crisis económica, porque recuerden que había una ley de un clásico, Joan Bautista Say, que decía que toda oferta crea su propia demanda. O sea, todo lo que se produce iba a ser demandado. De tal manera que siempre iba a haber un equilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, se presenta la crisis de 1929, que cae como un rayo sobre una economía que aparentemente estaban funcionando bien, ¿no? Y crea una crisis muy grande, como todos ya saben, ¿no? De desempleo, de empobrecimiento, etc. Y entonces es ahí cuando de repente se pone en cuestionamiento el modelo neoclásico, ¿no? Claro, los neoclásicos dicen, no, hay que esperar que las cosas pasen, porque siempre en el largo plazo todos los mercados se ajustan y se vuelve al equilibrio y nuevamente seguimos creciendo. Es entonces en ese momento cuando surge la figura de otro gran economista, que como digo, no es que caiga del cielo, sino que responde a los retos del presente, que es Keynes. Y Keynes sostiene entonces que lo primero que hay que hacer es echar al tacho
la ley de Say, que dice que toda oferta crea su demanda, porque en ese momento lo que había era una crisis de sobreproducción, ¿no? Y una demanda que no podía satisfacer esa oferta creada. Entonces, considera él de que la mano invisible funciona, ¿sí? La mano del mercado funciona, pero que ahora, en el corto plazo, es preciso darle una mano a la mano invisible para salir de la crisis. Los neoclásicos dicen, no, pero si en el largo plazo todo esto se va a resolver. Y es famosa la frase de Keynes que dice, en el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Y entonces Keynes, en 1936, con su libro sobre la teoría general, ¿no? Establece las pautas que luego serían seguidas por los gobiernos occidentales, con lo cual se sale de la crisis. ¿Y cuál es lo que propone? Política fiscal y política monetaria, intervención del Estado. Si la demanda no puede cubrir a la oferta existente, porque las empresas y las familias no están en condición de ello, es el Estado el que debe suplir eso a través del gasto fiscal, ¿no? Y en política monetaria, bajar la tasa de interés para que pueda haber mayor producción, ¿no? Que es algo muy familiar en estos días, ¿no? Pues bien, entonces, de esa manera Keynes prácticamente se convierte en el economista, ¿no? Ahora, Keynes, por esa misma época, tenía un debate con Hayek, que es el nuevo representante de la escuela austriaca, que había sido alumno precisamente de Mises, ¿no? Y él tiene otro enfoque, ¿no? El enfoque es que la crisis es producto de la intervención del Estado, ¿no? Entonces eran dos enfoques totalmente diferentes. Sin embargo, Keynes se impone, digamos, en el ámbito económico y político, todos se vuelven keynesianos y de esa manera se recupera de la crisis, ¿no? La escuela austriaca parecía entonces derrotada, fracasada, hasta que en 1974, ¿no? Precisamente Hayek recibe el premio Nobel, ¿no? De Economía y se actualiza la teoría austriaca, ¿sí? Se actualiza la teoría austriaca. Entonces, nuevamente surge el tema de los mercados. Hayek escribe, tiene una gran profusión bibliográfica, ¿sí? Y en consecuencia pone nuevamente en el tapete el tema de la economía libre de mercado, totalmente libre, como principal argumento para lograr el crecimiento, ¿no? Pues bien, posteriormente, después de Hayek, hay muchos autores que son menores, hasta que aparece otro economista norteamericano, Rothbard, quien sostiene que el funcionamiento del mercado no solamente asigna mejor los factores de producción y determina mejor los precios para el mercado privado, sino que también para el sector público, ¿sí? Y en consecuencia, la intervención del sector público pues es totalmente negativa, es perversa, etcétera, con lo cual lo que propugna es la desaparición prácticamente del Estado, pero manteniendo las instituciones y el funcionamiento de las reglas capitalistas, ¿no? Bueno, este es un concepto mucho más radical y es lo que da origen a que surja, digamos, este concepto de anarcocapitalismo, ¿no? Que es precisamente lo que está tomando, que está tomando Milei, ¿sí? Milei no está tomando propiamente los argumentos de Meyer, que fue una lucha teórica, inclusive de von Mises, sino ya esta última expresión que es mucho más radical y que en mi opinión, ¿no? Lo acerca más al comunismo. Es una posición teórica, ¿no es cierto? La desaparición del Estado y que es tan extrema por el lado de la derecha que choca con el otro extremo del lado izquierdo y prácticamente coinciden. Porque al última de las instancias, ¿no? Lo que planteaba Karl Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? O lo que está implícito en toda su bibliografía, es de que
el capitalismo iba a ser reemplazado por el socialismo, por la dictadura del proletariado, ¿no es cierto?, que se iba a encargar de eliminar las clases sociales y una vez eliminadas las clases sociales y la propiedad privada, pues ya no había necesidad de un Estado. Y en eso sí define el Estado de la misma forma que mi ley lo define, ¿no es cierto?, como una institución que es la que concentra toda la fuerza, ¿no es cierto?, que es la que concentradora de la violencia institucionalizada, el Estado. Entonces, ya no existe razón de ser porque ya no hay clases sociales, ya no hay clases oprimidas y clases opresoras. Entonces el Estado debe desaparecer, ¿no? Eso es lo que propone el comunismo, digamos, en su última etapa, a la que no llegó, porque lo que ocurrió en el socialismo fue que más bien hubo un fortalecimiento de los estados, ¿no? Pero eso, quienes defendían estos argumentos sostenían que era debido precisamente a las contradicciones de esos años, ¿no? Pero que en última instancia el objetivo final para la humanidad era la desaparición del Estado de las clases sociales y volver nuevamente entonces a la economía, digamos, a las leyes que regían en las leyes de la comunidad primitiva, ¿no es cierto?, donde todos producían, pero que sin embargo la distribución no era privada, sino era social, ¿no? Y su famosa frase de cada quien según su capacidad y a cada quien de acuerdo a su necesidad, ¿no? Bueno, ese es el esquema comunista, pero ¿qué es lo que plantea el anarcocapitalismo? Plantea lo mismo en el sentido de la desaparición del Estado. Por eso es la crítica tan feroz que se hace al Estado, y bajo ese concepto ya no solamente son enemigos los comunistas, porque los comunistas ya desaparecieron, válgame, ¿verdad? El comunismo como sistema económico no existe. ¿O me van a decir que existe? ¿No? No existe. No hay un país comunista propiamente en el sentido de sistema económico, ¿no? Porque China, nadie me va a decir que es un país comunista, no solo por el hecho de que tenga un partido comunista al frente, ¿no? O que Venezuela, etcétera, etcétera. En fin, entonces, bajo ese nuevo concepto, pues ya toda intervención del Estado en beneficio de, digamos, las clases más necesitadas, en favorecer la distribución, etcétera, he visto como un intervencionismo nefasto, y por eso que para mi ley hasta el Papa es comunista, ¿no? Sí. Pues bien, entonces, hecho este repaso, primero, para señalar algo que me parece importante en la discusión, que la discusión no puede ser pues entre economistas, solamente entre teoría económica, sin relacionarla con lo que ocurre en la realidad. Para mí lo más importante es lo que ocurre en la realidad, porque los economistas lo que tratan es de alguna manera, de hacer una abstracción y crear una teoría acerca de lo que ocurre en la realidad. Sí. No es al revés. Y quizás también eso es lo que origina el fracaso del leninismo, ¿no? Porque el fracaso de la Unión Soviética y los países del bloque socialista que se dio en 1989 es el fracaso fundamentalmente del leninismo, ¿no?, que corrigió el marxismo, ¿no? El marxismo tiene mucha teoría que ahora, a la luz de ahora, del año 2023, son obsoletas, ¿no? Hay otros retos que lógicamente el señor Milei ni lo contempla, ¿no? Porque él sigue pensando, ¿no?, con un libro que ya está lleno de telarañas, como es el caso del libro de Karl Meyer, ¿no es cierto?, escrito, que tuvo algún sentido en esos años, y me parece como un marxista que sigue defendiendo la tesis de Lenin, por ejemplo, ¿no?, que sigue defendiendo el imperialismo, última etapa, el capitalismo, y que sigue pensando que tiene que haber una revolución proletaria, etcétera. O sea, al mismo estilo del programa de Cerrón, ¿no?, aquí en Perú. Entonces, no se puede analizar las teorías en abstracto y tratar y crear y pensar que existe una teoría que es válida para todos los tiempos y para todos los espacios, ¿no? Esa fue principalmente la principal controversia que surgió cuando Karl Meyer escribió, cuando surgieron la teoría subjetiva del valor, cuando surge los libros de los neoclásicos, ¿no es cierto?, que trataron de crear una monoeconomía, una economía para todos los tiempos. El principal problema que tuvo, el principal escollo que tuvo, fueron los alemanes, la escuela historicista de los alemanes, ¿no? ¿Por qué?
Porque la escuela clásica y neoclásica es fundamentalmente inglesa y es comprensible que eso sea así porque Inglaterra fue el primer país capitalista, ¿no? Y así como en la producción material era el primer país, también en la producción intelectual lo fue. Y tuvo impacto en otros países como Francia y en toda Europa, pero no en Alemania. Alemania estaba en un proceso ahí de contradicciones entre Prusia, Viena, etcétera, ¿no? Entonces, los historicistas alemanes rechazan, ¿no? Esa, esa obsesión, digamos, de la monoeconomía, de tener un solo concepto que valga para todos los tiempos y para todos los espacios. Y los historicistas con Smoller a la cabeza, pues discuten, ¿no?, la metodología utilizada. Karl Meyer, cuando escribe su libro, alcanza a los historicistas con el objetivo de tratar de influir en ella, pero no es bien recibida. No es bien recibida y por ello Karl Meyer comienza a escribir su segunda gran obra, que es Metodología de la Economía, ¿no? Porque esa fue la crítica que hicieron los historicistas. Entonces, en realidad la escuela austríaca nace siempre en conflicto con alguien. Nació en conflicto con los historicistas, quienes a su vez rechazaban la teoría neoclásica, y luego von Bauer, ¿no es cierto?, con su libro Capital e Interés, también entra en contradicción tratando de rebatir el capital. Y luego, cuando ya se convierte en un sistema, ya Mises, Hayek, ¿no es cierto?, tratan de luchar ya contra, ya no la teoría, sino contra un sistema económico imperante. Pero ocurre que estamos en el 2023 y ya el socialismo que se conocía en el siglo pasado ya es historia. Ya se cayó el muro de Berlín, ya no hay economía planificada, ¿no es cierto? O alguien me dice que en Rusia hay economía planificada, ¿no? Ya no existe como sistemas económicos. El sistema imperante actualmente es el capitalismo. Y el principal problema que va a tener el capitalismo va a salir de su propio desarrollo. De ahí que yo le doy el mérito a la teoría de Schumpeter, que también es austriaco. Pero Mises y Schumpeter fueron alumnos de von Bauer, pero según dicen, no me consta, pero he leído que se odiaban y tienen resultados diferentes. Para mí, el gran austriaco, el gran economista es Schumpeter, a quien se le reconoce como el creador de la creación destructiva, ¿no?, de la innovación como creación destructiva, como mecanismo de funcionamiento del capitalismo. Bueno, lo que quiero decir finalmente, me extendió un poco en este discurso, es que la teoría económica, no se puede hacer al margen del análisis de lo que pasa en la realidad. No se puede ignorar la realidad. Y se puede quedar con unos libros que ya tienen telarañas y decir, estos son los libros adecuados, esta teoría es la adecuada para en el 2023 aplicarlos y salir del desarrollo en este caso, Argentina o de América Latina. Otra cosa que es importante destacar es que se añora, ¿no? Y no solamente el señor Milei, yo lo he escuchado de muchos amigos argentinos, añoran las épocas en que la Argentina era la potencia mundial. Y el señor Milei hace una distorsión sobre la explicación de por qué era una potencia mundial. Señores, Argentina era una potencia mundial porque de acuerdo, y en esto sí, señalo un autor que para mí es uno de los mejores, uno de los mayores visionarios, ¿no?, de acuerdo a la teoría de Alvin Toffler. Señores, había una etapa que era la etapa de agraria, ¿no es cierto? Una etapa en donde tener materias primas y sobre todo tierras era fundamental. La riqueza estaba generada por el sector agrario. Estamos hablando pues de hace mucho tiempo, ¿no? Y lógicamente que en ese escenario la Argentina era una potencia. Estaba condenada a ser potencia porque, bueno, no es solamente hay que volar a Buenos Aires y ver la pampa argentina, ¿no es cierto? O sea, es un país para la agricultura y la ganadería. Señores, pero eso pasó. Argentina dejó de ser potencia cuando el valor de la riqueza ya no estuvo en la agricultura, sino pasó a la industria. ¿Sí? Y en la medida en que Argentina no se industrializó, en la medida que nuestros países no se pusieron a tono con los nuevos signos de la historia, es que quedamos rezagados.
Pero ahora ya ni siquiera estamos en eso. Ya no estamos en la era industrial, ahora estamos en la era del conocimiento, en la era de la tecnología. Señores, los clásicos explicaron la primera revolución industrial, o sea, fueron productos de la primera revolución industrial. Después han habido segunda revolución industrial con el acero, el petróleo, etc. Después ha habido una tercera revolución industrial, que es la que surge a través del Internet, ¿no es cierto? Que prácticamente lo cambia todo. Y ahora estamos en aras de la cuarta revolución industrial. Yo no he escuchado hablar al señor Milei sobre inteligencia artificial, por ejemplo. Y en la medida en que nos quedemos rezagados en el aspecto tecnológico y pensemos nuevamente que hay que hacer lo mismo que se hizo hace siglos atrás y que hay que basarnos en libros escritos que ya están con telarañas allá por 1800, en la medida que hagamos eso, pues vamos a simplemente vamos a dar un salto al vacío. ¿Sí? Se necesita, señores, para un efectivo desarrollo económico, para sacar a nuestros países de la situación de atraso, no recorrer el camino que siguieron los países que están hoy desarrollados. No, no. Bajo ese criterio, Japón todavía sería atrasado y no habría llegado a ser nunca la segunda potencia mundial. Porque Japón hasta 1867 era un país totalmente atrasado, feudalizado, donde tenía por fuerzas armadas a los samuráis. Cuando ya en Europa había habido una primera revolución industrial, ya los países estaban desarrollados, ya estaban en el capitalismo, ellos seguían el feudalismo. Ellos precisamente lo que hicieron es saltar etapas. Y el capitalismo en Japón no se crea como en Inglaterra, no se crea de arriba, de abajo hacia arriba, sino desde el Estado. Yo les invito a ver la película, por ejemplo, El último samurái, donde no solamente actualizan la economía, la política, sino tuvieron que actualizar hasta la Fuerza Armada, porque no tenían Fuerza Armada, no sabían disparar un fusil y tienen que traer, ¿no es cierto? Tienen que traer a un militar que había peleado contra los apaches para que forme el ejército japonés. Y de la misma manera mandaron a personas, a intelectuales, a Occidente, para que traigan el sistema político y crearon la dieta, etcétera, etcétera. Y también en economía trataron y crearon lo capital. O sea, en Japón el capitalismo no surgió de abajo hacia arriba, sino fue desde el Estado que se creó el capitalismo, porque es un caso de capitalismo tardío. Señores, nosotros vivimos capitalismo tardío. Nosotros no podemos darnos el lujo de esperar que se desarrolle la libre competencia y todo lo que nos dicen los textos de microeconomía para llegar al desarrollo. No. Tenemos que cortar atajos. Y en estos momentos estamos en la cuarta revolución industrial, pues hacia ahí debemos apuntar si queremos cortar atajos. Lo bueno cuando surge un nuevo paradigma es que iguala a todos, porque es nuevo. Bien amigos, espero no haberme tenido mucho, pero esas son algunas ideas que quería destacar, ¿no? Y que creo que es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, lo importante para finalizar es que la educación juega un papel muy importante. La educación. Pero el otro problema es qué tipo de educación. No se trata de aumentar de si el PBI, si la educación solamente representa el 1% o 2% del PBI, hay que llevarlo al 6, al 8, al 10. No, no, no. No es eso, no es en términos cuantitativos lo que hay que aumentar la educación. Lo que hay que cambiar es la dirección que tiene la educación. Porque en estos momentos en nuestros países lo que se enseña, el sistema educativo, está orientado básicamente, sigue orientado para proveer de trabajadores de corbata, de camisa blanca y camisa azul a un sector industrial, porque así se originó el sistema educativo. Y seguimos con eso. Y seguimos, pero ahora estamos entrando en una etapa distinta en la historia de la humanidad. Con la cuarta revolución industrial, los trabajadores ya no van a ser explotados, ¿sí? Mayormente, ¿sí? Por eso es que la teoría de la plusvalía ya pierde todo sentido y Marx ya finalmente termina siendo obsoleto, ¿sí?
sino van a ser prescindidos. ¿Por qué? Por justamente los procesos de automatización, de robotización e inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a hacer en América Latina, en Perú, en Argentina, en Colombia? ¿Qué debemos hacer para afrontar este reto? Es eso lo que se tiene que discutir, señores. No el libro de Carmen, ¿no? Como estudiante de economía que recién se deslumbran, ¿no? Descubriendo algo que ya fue. Los economistas no debemos ser profetas del pasado, ¿no? Profetas del pasado. O sea, somos geniales explicando lo que pasó. No, tenemos que ser visionarios. Y ese es el mensaje de Toffler. Visionarios. Porque lo que tenemos que ver es lo que viene y prepararnos para lo que viene. Y sobre eso no se han escrito libros aún. Los libros se escriben después que pasan las cosas. ¿Sí? Bien, amigos, con este mensaje me despido y voy a seguir disfrutando de esta maravilla natural que realmente tenía mucho tiempo ganas de conocer, que es el Manu, pero no me voy a extender sobre eso, porque sobre eso hay mucho que hablar. Nos vemos en otro video. Chao.